Queridos hermanos, esta inocente memoria de María junto a la cruz encierra una dosis muy concentrada de teología mariana, porque está prácticamente todo. El origen de todas las prerrogativas de la Virgen, que es la Theotokos, es la Madre de Dios, una de las primeras definiciones, y por traslación también es la Madre de la Iglesia, si es Madre de la cabeza de la Iglesia que es Cristo, y esto también nos invita a que una y otra vez volvemos a reflexionar si nos sentimos parte de la Iglesia, quiénes somos la Iglesia, qué dice la Iglesia, porque nosotros hablamos en abstracto, pero resulta que nuestra vida sucede en concreto. Y entonces a veces nosotros mezclamos, hay como diversos sustratos del lenguaje y nosotros hacemos una ensalada César de eso. Le ponemos de todo y a veces no sabemos qué estamos diciendo. Pero ciertamente que la madre, y por eso Cristo no dice mamá o María, dice mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el término griego que utiliza aquí el evangelista Juan, acá dice el discípulo recibió como suya, la tomó entre sus cosas, dice, como tal, es decir, una pertenencia y una voluntad querida precisamente en el momento fundacional de la Iglesia, que es la cruz, precisamente, del costado donde emana sangre y agua, que es el origen de la Iglesia y por lo tanto de los sacramentos. Y está también la teología de Pablo, completo en mi carne lo que faltan los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la Iglesia. Por eso en esta puerta casi de entrada a la Semana Santa, que comienza después de tercia, mañana sábado, después que se rece tercia, comienza propiamente la liturgia del Domingo de Ramos y con ella la Semana Santa. Nos ponemos delante de la Madre, le pedimos su compañía, su protección de madre y también le pedimos su pedagogía para que esta Semana Santa sea provechosa personalmente, de cara a Dios. No tenemos que darle lecciones a nadie. Yo no tengo que darle lección a mis parroquianos, ustedes no se tienen que autoaleccionar en la comunidad, las señoras tampoco tienen que manifestarse, sino de cara a Dios. Ustedes en lo profundo del corazón y Dios delante, cómo nosotros aceptamos, vivimos y nos dejamos salvar por esa pasión de Cristo que actualizamos sacramentalmente. Como para explicarlo así gráficamente con lenguaje de hoy, como si nos metiésemos en una máquina del tiempo, porque de una vez por todos Cristo nos salvó y cada vez que nosotros participamos de ese sacrificio obtenemos nuevamente la salvación activa en el sentido de que con nuestra libertad aceptamos esa salvación de Dios y la ponemos. Y también aprender a sufrir y a distinguir los sufrimientos, porque hay sufrimientos que son productos del pecado o de nuestra personalidad retorcida y eso obviamente no es gracia. Pero también antiguamente se valoraba mucho el don de lágrimas, cuando uno es capaz de llorar por los propios pecados o por los pecados de la humanidad, el don de lágrimas. Y en este sentido también la Virgen es maestra y así lo contempla la liturgia, ustedes lo escucharán en el prefacio propio. La que no tuvo ningún dolor en el parto, ahora también tiene gravísimos, profundísimos dolores, porque cuando hay un don evidentemente de lágrimas, cuando hay una percepción racional y sobre todo espiritual trascendente, el sufrimiento es mucho más intenso que el cuerpo. El sufrimiento moral, el sufrimiento racional en el sentido de la creación de Dios es mucho más intenso que el cuerpo. Por eso también la Iglesia la recuerda a María como compañera, como corredentora, siempre en una manera subordinadísima a Cristo, pero no sin dejar de serlo de la humanidad, de nosotros que también en cuanto Iglesia, en cuanto individuos y por la unión por Cristo somos sus hijos. Así que agarrémonos fuerte de las manos de nuestra Madre, la Virgen, y pidamos al Señor tener una semana intensa en lo profundo de nuestro corazón. Vuelvo a insistir, que no sean mero rito, porque el tema de la Eucaristía es trascendente. No tiene sentido la Iglesia sin la Eucaristía. No tiene sentido. No tiene sentido la Iglesia sin la fe. Entonces es muy importante que en esta Semana Mayor nosotros procuremos estimular al máximo posible nuestros sentidos, nuestra fe, nuestra confianza en Dios y esa participación en la pasión de Cristo. Contamos con la intercesión de los santos, de la Madre de Dios, de la Beata María del Tránsito. Contamos también en la medida de nuestras posibilidades
y de nuestra fragilidad con nuestro ejemplo y también con nuestra intercesión. Que así sea.